nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Dos palabritas sobre la memoria de los mártires y santos de hoy, San Cipriano y Santa Justina, porque es otra de las glorias que a veces me gusta decir del catolicismo y que solamente la Iglesia Católica tiene. San Cipriano era un brujo. Y la Iglesia Católica está teniendo brujos que no solamente los ha convertido, sino que son santos y son mártires. Y era un brujo que trató de hacer daño a una doncella, una jovencita virgen católica, cristiana, para pecar y no lo consiguió. Entonces son muy interesantes los detalles. En el Martirologio nos dice lo siguiente. En Nicomedia, el triunfo de los santos mártires Cipriano y Justina Virgen. Justina, en tiempo del emperador Diocleciano y del presidente Eutolmio, habiendo padecido mucho por Cristo, convirtió también a la fe cristiana al mismo Cipriano, que era mago, que era brujo, y que, escuchen, con sus artes mágicas se esforzaba en trastornarle el juicio. Y después se convirtió y murió mártir junto con ella. Nicomedia es la actual Turquía. ¿Cómo eran las épocas antiguas? Que Turquía, que es un país que de catolicismo no tiene nada, todo es musulmán allí, con todo el daño que se hace con la religión de los musulmanes, pero en esa época era una región muy, muy católica. Nicomedia es en la actual Turquía. Y la época de estos mártires es en la época del emperador Diocleciano, que fue finales del siglo III y principios del siglo IV. Lo interesante, la primera pregunta a hacerse es, porque aquí en Colombia, a veces lo digo con sencillez, se tiende a tener una especie de superstición con las brujerías, como si a través de las brujerías se pudiese hacer todo, y eso es falso, por supuesto. Acá dice que este brujo, por empezar, primer dato que nos da la Santa Iglesia Católica, trataba de trastornar el juicio. Con las brujerías se puede hacer daño de enfermedades, de crear enfermedades u otros daños a las personas, puede llegar a pasar, pero el remedio es siempre el mismo, y por supuesto que con Santa Justina no pasó nada. ¿Por qué? Porque era una buena católica, porque intentaba de corazón ser una buena hija de Dios. El primer remedio para estar protegido contra el diablo y las cosas que hace el diablo, las brujerías, son cosas del diablo, es ser un buen hijo de Dios. Y eso es lo que la gente a veces no entiende y tiene una especie de superstición con la brujería. Venga, padre, hágame una oración porque me está pasando esto o aquello, y no empiezan por la propia vida. El mejor antídoto contra el diablo y sus brujerías y todo lo que puede hacer el diablo, las posesiones, es ser un buen hijo de Dios. Es intentar de todo corazón ser un buen católico. Con eso normalmente puede haber una excepción, pero normalmente siempre quedó protegido. Fíjense que a los que más odian los brujos es a los sacerdotes. En general no nos pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque aunque uno no sea un santo, pero uno desea santificarse y uno desea de todo corazón cumplir con Dios y uno está protegido. Los más odiados somos nosotros y rara vez pueden algo. A veces Dios permite a los santos ser molestados por daños del diablo, etc. Pero la regla es que cuando uno intenta ser un buen hijo de Dios, un buen católico, está protegido, está blindado y las brujerías nada pueden. Entonces sí se puede llegar a hacer una enfermedad o un daño a una persona, sí, pero normalmente funciona una brujería cuando esa persona está alejada de Dios, cuando esa persona tiene pecados graves. Y mientras peores son los pecados, más puertas abiertas tienen al poder del diablo y las brujerías y cualquier otra cosa que pueda hacer el diablo. Ese es el primer dato que hay que guardar. Y el breviario, que rezamos los sacerdotes cada día, nos da otro dato que no trae el martirologio. Ahí decía que trataba de trastornar el juicio, trataba de volverla loca, que alguna vez me han contado de ese tipo de brujerías. La solución es ser un buen hijo de Dios, intentar de corazón ser un buen católico, con eso estoy protegido. Esa es la gran regla. Normalmente el diablo hace las cosas a través de los pecados que hacen las personas, y vuelvo a repetir, mientras peores sean los pecados, más poder tiene el diablo, y es lógico. Pero el segundo dato, que no está en el martirologio y sí está en el breviario, dice lo siguiente. Leo la traducción del breviario que rezamos los padres. Cipriano, que comenzó siendo brujo, acabó siendo mártir, gracias a Santa Justina porque la vio tan santa a esta jovencita. Pero mírenle, además de trastornarle el juicio, ¿qué trataba de hacer este brujo contra esa joven? Habiéndole pedido al brujo Cipriano, un joven enamorado de la Virgen cristiana Justina,
su ayuda, escuchen, para obligarla con sus encantamientos y hechizos a corresponder a su pasión libidinosa. O sea, quería hacer pecado de lujuria con esta jovencita que era muy santa y virgen. Entonces le pide ayuda a un brujo para poder conquistarla, digamos así, usemos esa expresión, y pecar con ella. Y no resulta. Por supuesto que no resulta. El demonio, a quien el brujo Cipriano consultó sobre el modo de conseguir que esta chica acceda a pecar con ese joven, le respondió, lo leo en latín y lo traduzco. Nullam illi artem processuram adversus eos qui vere Christum colere, que significa ninguna arte mágica tendrá éxito contra aquellos, y esta es la parte más importante, ninguna brujería tendrá éxito contra aquellos qui vere, esa es la palabra más importante, qui vere, subrayado, Christum colerem. Ninguna brujería tendrá éxito contra aquellos que verdaderamente, vere en latín, verdaderamente rindan culto a Cristo. Si de verdad y de todo corazón yo trato de ser un buen católico, ninguna brujería tendrá éxito contra aquellos que verdaderamente adoren a Cristo, rindan culto a Cristo. Y esa es la respuesta también. ¿Las brujerías pueden hacer que una persona haga un pecado? No. Eso es otra especie, uso la palabra superstición, que hay aquí en Colombia, al punto ya lo conté alguna vez, que en algún rincón, charlando con una dama, en algún rincón del planeta, me dice, ay, pobre mi esposo, me está haciendo infiel porque le hacen brujería. Pero por favor, falta de sentido. Encima lo justifica, pobrecito porque está haciendo adulterio, traicionando el matrimonio. Como que la brujería tenía culpa. La brujería y el diablo no puede reemplazar la libertad humana. La brujería solamente actúa en este tipo de pecados, como lo que intentaban con esta jovencita. La brujería solamente puede actuar en aumentar la tentación. Pero en último, si lo hago o no lo hago, es absolutamente del ser humano. Por eso siempre uno comete pecado. Y esta señora, no sé, falta de sentido común, justificaba al esposo como que la brujería era culpable de que él sea un adúltero. Pues qué suerte que tiene el adúltero, que encima lo justifican. Pues no, la brujería puede aumentar la tentación, pero el último, si hago el pecado o no hago el pecado, depende de la persona. Y el punto, que contra esta jovencita no pudieron nada. Ninguna brujería, ninguna arte mágica tendrá éxito contra aquellos que verdaderamente adoren a Cristo. La brujería no me puede hacer pecar. Hay que entender esas cosas. El pecado es culpa del ser humano. La brujería solamente me puede, cuanto mucho, aumentar la tentación. Y si uno de corazón trata de ser un buen hijo de Dios, si de corazón trata de ser un buen católico, está absolutamente protegido. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.